Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, el verso 20. Y vamos a dar lectura a este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en este mundo, os sometéis a preceptos. Vamos a dar una palabra de oración con el pastor Héctor. Padre, gracias. Sí, Señor, una vez más estamos en tu presencia, en tu casa, para alabarte. Oh Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. 8 días atrás considerábamos aquel pasaje que Pablo le escribe a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos venido hablando, esta sería la tercera enseñanza que viene encadenada, algo que hemos venido. Veíamos que la vida de un cristiano, ¿cómo empieza? Unido con Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podés hacer. Un embrión, si no está en el vientre de su madre, si no se concibe en el vientre de su madre, no puede tener vida. Nacimos y vamos a permanecer por el resto de nuestra vida cristiana unidos con Cristo. Pero ¿cómo entramos en la carrera de la fe? Crucificados con Cristo. Pero una vez que hemos recibido el favor de Dios a través de la salvación, aquí surge una pregunta que a veces los cristianos no la desarrollan o no se preocupa. ¿Importa cómo nos comportemos? Y el pasaje que acabamos de leer responde con un rotundo sí, porque mire lo que dice: si si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a qué? A preceptos. Lamentablemente hoy la iglesia evangélica se está llenando de un poco de preceptos, de un poco de ideas que no tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor dice. Y esto ya pasaba en el tiempo de Pablo. Después de recibir usted la salvación, la misericordiosa salvación de Dios, no debemos continuar actuando de manera desagradable. Por el contrario, ¿cómo debemos andar? Debemos andar en una novedad, en una nueva vida. Y como dice Pablo a los hermanos de Roma, mire lo que dice, aunque ya considerábamos esto la semana pasada, en Romanos capítulo 6, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día y que tiene que ver con lo que leímos ahí en Colosenses. Dice Romanos 6, del verso 1 al verso 3, Pastor Héctor, si nos puede dar lectura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuándo usted fue bautizado en Cristo Jesús? Tal vez usted piensa el día que yo bajé a las aguas bautismales. Equivocado. El día que usted se bautizó en Cristo Jesús fue el día que usted aceptó a Cristo. El bautismo en agua, que es importante que todo cristiano lo dé, es un testimonio público de lo que tiene que haber pasado ese día que usted aceptó a Cristo. Y constantemente vivimos en un bautismo. Porque ¿qué simboliza el bautismo? Muerte. Mire.
Y esta verdad es demostrada en la vida de alguien que verdaderamente se entrega a Cristo. Lo fue demostrada en la vida del apóstol Pablo. Recuérdese que el apóstol, al convertirse, experimentó un cambio radical y comenzó a vivir ¿cómo? Con devoción. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús cuando tuvo aquel encuentro? Señor, mire, Señor. En el griego es la palabra Kyrios, en el hebreo, que es lo más probable que haya dicho Pablo, utilizó la palabra Adón o Adonai, que es una palabra que se la utiliza en muchas ocasiones para referirse a Dios. Adonai. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando él se refiere al Señor, también está pidiéndole que le dirija. En otras palabras, que ve devoción por un lado y obediencia a Cristo. Después de ser rescatado de la esclavitud del pecado, de recibir al mejor maestro posible, para Pablo él concibe que habría sido una necedad volver a su estado anterior. Por eso él dice a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque usted lee el versículo que dice: donde abundó el pecado. Y quiero que entienda, no es que Pablo está teniendo un temor infundado. Creo que fue entre 1700, 1800 o 1900, pero esto pasó en Rusia. Hubo un sacerdote, creo que fue un monje. Este monje es conocido como Rasputín. Rasputín hizo una doctrina. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vamos a tener unas tremendas fiestas donde va a haber trago, donde va a haber licor, donde va a haber mujeres, donde va a haber toda clase de pecado. Luego, después de la fiesta, vamos a tener una oración, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Usted no puede pegar de una manera, eso sería una manera voluntaria. Nosotros como cristianos, no significa que no pequemos, pero aquí Pablo está diciendo que pues perseveraremos. En otras palabras, vamos a buscar el pecado, vamos a andar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Hermano, que veíamos la semana pasada, que la gracia divina nos libera para que no seamos del pecado. No solo somos rescatados del castigo por el mismo. Y es porque nuestro Padre Celestial nos capacita, nos da el poder para conocerle hoy por su palabra y por su Santo Espíritu. Pero pregúntese, ¿qué también usted conoce a Dios? Porque para que usted le pueda agradar a Dios, esto quiere que usted aprenda. Aprenda a pensar de la manera en cómo usted lo puede agradar. Y esto significa que la palabra debe ser parte de su vida, parte vital de su vida. ¿Qué va también a requerir? Que usted elija. ¿Qué tiene que elegir? El camino por donde debe andar. ¿Cuál es el camino por el donde usted quiere que andar? Pablo dice: anda por el Espíritu. Usted no puede vivir de una vida que contradiga la palabra. Aunque esto pueda parecer una forma de vivir que tiene un alto precio. A veces dicen: no, pero ser cristiano es sacrificado. Hermanos, el resultado vale el sacrificio. Pablo veía que no había sido inútil su trabajo. Usted y yo estamos unidos con Cristo. Y puesto que estamos unidos con Cristo, morimos cuando Cristo murió. Tenga presente que en la cruz, recuérdese, Jesús, ¿qué hizo? Pagó el precio total de nuestra redención. En otras palabras, nada nos resta, nada nos falta a nosotros, pues somos, como le escribe a los hermanos de Colosas, muertos con Cristo. Y de eso se trata.
este mensaje. Quiero que veamos dos cosas y vayamos nuevamente a Colosenses, que va a ser nuestro punto central, aunque vamos a ver vamos a buscar otros versículos que nos van a ayudar a entender, pero principalmente ahí en Colosenses capítulo 2. Mire lo que nos dice, leímos el verso 20. Mire lo que dice el verso 21, hermana Magali, si nos puede leer del 21 al 23. Tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Mire, al leer esto a mí se me viene algo que no sé si todavía lo sigan practicando en la Iglesia Católica, pero por ejemplo dicen que la famosa Narcisa de Jesús, ella a veces cogía algún azote y se flagelaba. Y esto supuestamente era un acto piadoso. Usted tal vez haya visto que cuando son los días de Semana Santa hay gente que hasta como que se crucifica. Y esto, mire lo que él dice, el verso 23, tales cosas tienen a la verdad como que cierta reputación de sabiduría. Porque esto es como un culto voluntario, ellos lo hacen voluntariamente. Uno puede decir, eso es voluntario, nadie le está obligando. Y pareciera que todo fuera en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no tienen ¿contra qué? Mire, Dios quiere que usted tenga un cambio externo. El cambio tiene que verse externo. Porque a veces pensamos que solamente el cambio es interno. Pero el cambio empieza internamente, pero tiene que ser demostrado externamente. Ahí entra lo que dice Jesús, usando algo que la persona conoce. El vaso. No, dice que el árbol Se lo conoce por sus frutos. Entonces cuando un hombre creyente o una mujer creyente que anda por la palabra, va a haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y esa diferencia se tiene que notar. Pero usted primeramente tiene que conocerse a sí mismo. Por eso usted tiene que permitir que la palabra, como un espejo, como veíamos la semana pasada, nos confronte. ¿Y qué le va a demostrar la palabra? Que usted aunque es un pecador arrepentido, es un pecador. Que tiene que haber cambios en su forma de hablar, de pensar, de actuar. Que tiene que apartarse de estos patrones por los que antes usted andaba. Jesús vino en especial, ¿a qué? Vino especialmente ¿a qué? A salvar a la tierra. Mire, vino a la tierra para salvar al hombre, quien se hallaba perdido en sus pecados, como lo dice en Lucas 19:10. No vamos a ir porque es un versículo muy conocido. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la única forma para que esto sucediera es lo que dice ahí en Hebreos 9:22. Mire lo que dice en Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre. Por eso vino, debía haber alguien que diera su vida. Ahora, Jesús te puede decir, podía enviar un ángel, pero un ángel no es perfecto como lo es Dios. Recuérdese lo que veíamos la semana pasada y hacíamos una pregunta. Muy bien, no hubiéramos tenido, Dios no hubiera hecho al ángel Luzbel. El hombre hubiera pecado o no hubiera pecado. Sí, porque el hombre, recuérdese, aunque fue creado perfecto, es decir, sin mancha de pecado, el hombre no es santo como Dios es santo. Dios es incapaz de pecar. El hombre puede pecar porque tiene libre albedrío. Usted puede decir, ¿y Dios no tiene libre albedrío? Sí, tiene libre albedrío, pero Él es santo. Y como lo vemos en algunos pasajes, dice, santo, santo, santo. Su santidad es tan grandiosa que el pecado no puede
ni siquiera acercársele a Dios, porque Dios es luz y en la luz no habita las tinieblas. Por lo tanto, hermanos, la muerte de Jesucristo pone al alcance los beneficios de la salvación a todo aquel que conozca que es un pecador y crea de todo corazón que Jesús es Señor y Salvador. Tiene que usted meterse esto en la cabeza. La muerte de Cristo, por eso es que Él dijo en la cruz, consumado es un hecho consumado. Es un hecho real, es un hecho consumado. Veíamos días atrás que la crucifixión era necesaria. Veíamos días atrás que la crucifixión es algo que necesitábamos. Porque recuérdense lo que leímos en Hebreos, que sin sangre no hay remisión de pecados. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra completa. Por eso es que Él dijo, consumado es. Su obra en el Calvario fue una obra completa, consumada, con su muerte. Jesús pagó el precio total de nuestra redención. Tal vez por ahí alguien le quiera hablar del diezmo. ¿El diezmo es algo bíblico? Claro que es algo bíblico. Pero no significa que usted por dar el diezmo, usted está haciendo algo para la salvación. No. Les digo porque por ahí salió una supuesta pastora que decía, mira, enseñaba que el sacrificio de Cristo es como un 70% de nuestra salvación. ¿Dónde la Biblia dice eso? Ahora no significa que el cristiano no deba ofrendar, diezmar, porque ya hemos visto, y si usted en casa se da, tocamos Hebreos 9, usted en casa lea Hebreos 8. Usted va a ver que ahí se habla de un hombre llamado Melquisedec. Y dice la Biblia que Abraham, ¿qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec, figura de quién es. De Cristo. Cuando usted trae su ofrenda, su diezmo, no es para alimentar al pastor, el pastor administra. Pero, usted tiene que traerlo en gratitud, porque usted reconoce que Dios, como Él dijo en Ageo, mío es el oro, mía es la plata. Él es el dueño de todo. Usted y yo lo que somos administradores. Los pastores, los que están al frente de una obra, lo que tienen que hacer es con las ofrendas, los diezmos, los recursos que se traen, es ser buenos administradores. Porque un día, como el apóstol enseña, un día vamos a dar todos cuenta a Dios. Todos vamos a dar cuenta para ver si somos hallados fieles o infieles. No significa que por esto su salvación, yo no fui un buen diezmador, voy a perder la salvación. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, si usted nunca rechazó a Cristo, usted es salvo, pero tal vez usted pierda ciertas recompensas. ¿Por qué? El Señor le va a llamar la atención, eras avaro. Cierto beneficio. ¿Sí? ¿A usted le gustaría que en el cielo Dios le diga, eras avaro? Suena feo que Dios en el cielo nos diga. Como dice Malaquías, me estabas robando, me robaste aquí. Pero como Dios es un Dios de gracia, tienes la salvación. Me aceptaste, di mi vida por ti, fuiste justificado. Tienes la corona de la vida eterna, pero tal vez no la corona de la justicia. Dios quiere que usted reciba todas las recompensas, amado hermano. No lo haga por la recompensa, hágale para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que reconocer que la obra grandiosa del Señor no tiene pago. Usted no puede pagar porque nuestro Señor pagó el precio total ¿de qué? De nuestra redención. Él pagó el precio total. Muchos creyentes piensan que la fe en Jesús se debe añadir buenas obras. Como le decía, bueno,
a que vistiéndome bien soy salvo. No, el vestir bien de un creyente, el atavío de un creyente debe ser para la gloria de Dios. El hacer obras debe ser para la gloria de Dios. El predicar es por obediencia, porque el Señor, ¿qué nos dijo? Y por todo el mundo. Usted todo lo que haga, hágalo como Pablo. Veíamos dos aspectos: devoción y obediencia. Devoción y obediencia. Devoción habla de adoración, amor, gratitud, agradecimiento. Obediencia no. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no voy a hacer mi voluntad, sino que ahora Cristo vive en mí. Por eso le decía que muchos enseñan que tal vez el bautismo, los diezmos, el hacer o cual tal acto de fe. Hermanos, todo esto es a favor. Todo esto es a beneficio de nuestra salvación. ¿Qué estoy diciendo a beneficio? No significa que esto lo hace más salvo, sino que esto es que usted comprende, que usted valora, que usted está comprendiendo que lo que hizo Jesucristo es maravilloso. Y usted en gratitud le sirve con gratitud, le busca santificar su vida. El creyente ha sido llamado para ser santo. ¿Qué dice la palabra? ¡Sé santos! Ahora, santidad no significa esto o aquello. Santidad significa algo muy sencillo: que usted se consagra. Entonces, usted busca por la palabra y a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cómo quieres que yo me vista? La palabra le va a enseñar. ¿Cuáles deben ser mis amistades? La palabra le va a enseñar. Pero usted tiene que estar dispuesto a oír. En oración a veces solamente, y eso yo lo que nos pasa a todos, vamos a oración y hablamos y hablamos y hablamos. ¿Por qué no nos damos un tiempo para callarnos y esperar que Dios nos hable por medio del Espíritu Santo a nuestro corazón? Porque la oración es un diálogo. Dios principalmente nos va a hablar por su palabra, pero también nos va a hablar por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Señor, ¿de qué tengo que apartarme? La palabra le va a enseñar. Pero si usted un momento calla, el momento de orar, el Espíritu también va a hablar a su vida. Pero tenemos que ser dispuestos, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos hable. Hermanos, todas estas cosas son buenas. Que un creyente dé el paso del bautismo es importante. Que un creyente sea un buen administrador de los bienes materiales es importante. Son cosas que deben formar parte de la conducta cristiana. Pero nada de esto determina la salvación. Jesús ha pagado el precio total de nuestra redención. Nada nos resta pagar. Es importante que usted y yo entendamos que debido a que estamos unidos con Cristo, todo aquel pecador que se arrepiente fue juzgado cuando Cristo fue juzgado, fue crucificado cuando Él fue crucificado. Asimismo, cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Nuestro viejo hombre ahí también tiene que estar. Nuestra naturaleza de pecado también murió. Ahora, ¿qué significa? Usted puede decir, si mi viejo hombre murió, ¿por qué yo sigo pecando? Entienda lo que significa muerte en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, ¿qué significa muerte? Separación. Entonces usted tiene que comenzar a separarse de el pecado y andar en la vida espiritual. Eso significa, yo sé que mi amigo, mi mejor amigo, pero a mi amigo le encanta el trago. Y siempre que yo voy a veces a hablarle de Cristo, pero él no quiere saber nada, sino que hasta es una piedra de tropiezo. Entonces, aunque es mi amigo, yo elijo al mejor de mis no va a ser fácil.
A mí me gustaba esto, aquello, pero ahora he muerto. El hombre que está muerto con Cristo comprende que no se alcanza la salvación mediante obediencia a ciertas reglas. Surge entonces una pregunta, que entonces ya no somos responsables de obedecer los mandamientos. Somos responsables. Hoy somos responsables ¿de qué? De valorar nuestra salvación. ¿En virtud de qué? Del sacrificio de Cristo. Como estamos unidos, como estamos crucificados, como estamos muertos con Cristo. Nuestro anhelo debe ser ¿qué? Agradar a Dios. Si la experiencia del hombre que ha aceptado a Cristo es una experiencia genuina, su vida no puede ser igual. Por eso a veces cantamos una alabanza que dice, hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando. Y dice, mi vida nunca más será igual. ¿Por qué? Porque usted no puede ser el mismo de ayer. Usted puede decir, pero ayer yo era creyente, sí, pero usted tiene que ser mejor que ayer, como aquel cántico que a veces el pastor Héctor canta, dice, siempre mejorando. Siempre creciendo. Por eso es que Pedro, el escritor de la carta a los hebreos, les llama la atención a los hermanos hebreos. Les dice, ustedes todavía son infantiles. Tenemos que estar dándole los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tenemos que darle la enseñanza más básica. No, vamos, avancemos hacia la perfección. Crezcamos, maduremos. Dejemos la vida antigua. Aquel que verdaderamente vino a Cristo no va a buscar una vida de pecado. Querrá ser aquello que glorifica a Dios, que agrada a nuestro Padre Celestial. Hermanos, el no tener que guardar un reglamento, un rito, no significa que usted va a vivir a su antojo. Lo que significa que usted sí agradará a Dios, buscará agradar a Dios con sus acciones, con sus pensamientos, con sus actitudes, aún con sus sentimientos. Usted entrega su voluntad, sus sentimientos, sus planes, sus proyectos al Señor. La muerte, nuestra muerte con Cristo es un hecho consumado, pero tiene que también ser un hecho demostrado. Mire lo que le dice Pablo a los hermanos de Colosas. Y con esto quiero terminar, pero quiero que brevemente analicemos algunas cosas que Pablo le dice a los hermanos de Colosas en el capítulo 3. Usted sí puede leerse todo el capítulo 3, pero yo quiero centrarme en los versos 5 al 9. Mire lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en nuestro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojaos del viejo hombre con sus hechos. En un principio, cuando usted entró en una vida con Cristo, cuando usted empieza su vida unido con Cristo, nuestros pecados murieron, por así decirlo. Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y en la práctica, por lo tanto, debemos morir a los pecados de una vez por todos. En otras palabras, la muerte con Cristo debe ser un hecho demostrado. Es lo que el pastor dijo, por sus... Es lo que dice Santiago. Tú dices que tienes fe. Muéstrame. Obras. Las obras, ¿qué son? Son la demostración de la fe. La demostración de que usted ahora está unido con Cristo, está crucificado con Cristo, está muerto con Cristo. Y mire, porque es muchas cosas que aquí Pablo nos enseña, pero quiero solamente ver unas 6 cosas de las que Pablo habla. Mire, él habla de fornicación. Mire, este pecado abarca, usted puede decir, bueno, solamente cuando una persona soltera tiene relaciones sexuales con otra persona soltera o casada.
Fornicación abarca toda clase de inmoralidad sexual. Por ejemplo, la palabra que utiliza aquí Pablo es la palabra griega porneia, de donde se deriva la palabra pornografía. No sé si usted escuchó las noticias, pero últimamente Ecuador está siendo blanco de la pornografía infantil. Creo que hace 1 o 2 meses, no sé, pero en una parte de la costa encontraron unas casas donde tenían a niños y a niñas. Aún parece que se evidenció que en ese pueblo el 70% de los niños habían sido víctimas de abuso infantil. Mire, en una pequeña población, no sé cuántos niños había, pero el 70% de los niños. Y lo que se está investigando es que muchas veces los padres fueron cómplices. Tal vez el Señor vino, le dijo: yo te doy 100, 200, $1000, préstame a tu hijo, a tu hija. Mira hasta dónde. Y pensamos que los ecuatorianos somos tranquilitos. Y esto no fue una gran ciudad. A veces pensamos, las personas en los pueblos son tranquilas. Hermanos, el pecado no distingue población. Hoy se está evidenciando que mayormente en los pueblos la gente practica bestialismo. ¿Qué es bestialismo? Es cuando una persona tiene relaciones con un animal. La fornicación abarca toda clase de inmoralidad sexual. Conforme el ser humano se va desarrollando, ¿qué va a pasar con el ser humano? Empieza a tener deseos sexuales. Estos deseos no son malos. El problema es que surgen las tentaciones. Y el hombre no quiere tener restricción. Porque por la palabra de Dios, el sexo no es pecado. El sexo está concebido o está preservado solamente para el matrimonio. ¿Qué le dice Salomón en el Cantar de los Cantares? O usted también lee en Proverbios: deleítate. En otras palabras, las relaciones sexuales Dios las dio ¿para qué? Para deleite del hombre y la mujer. ¿Pero dónde? Dentro del hecho matrimonial. Fuera de esto es fornicación. Pero cuando usted vive una vida de inmoralidad sexual, aunque usted no haga, usted está viviendo una vida de fornicación. Dios pone un límite, o mejor dicho, Él pone cómo debe ser el estándar de la relación sexual. Y entonces los cristianos tienen que vivir a ese nivel. Ese es el nivel. El cristiano debe entender y debe vivir que la relación sexual es para el matrimonio. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Corinto que por la fornicación, el hombre ¿qué tiene que hacer? O la mujer ¿qué tiene que hacer? Pedir a Dios, aunque Pablo no lo explica así, pero él entender, tú tienes una lucha interna. Tú no quieres dar rienda a tus deseos carnales. Pídele a Dios, si es su voluntad, que te conceda un esposo o una esposa, para que tú no caigas en el pecado de la fornicación. Pero mire, también Pablo habla de impurezas. Mire, fornicación, impureza. Mire, aquí ya se generaliza. Aquí ya está, como decir, ahondando lo que es la fornicación. En otras palabras, abarca toda clase de pecado, tanto en los pensamientos, que dijo el Señor Jesús en Mateo 5, hablando del adulterio. Él dijo que el adúltero no solamente aquel que comete el acto de adulterio, sino aquel que con sus ojos, ya en su pensamiento, adulteró. ¿Qué más Pablo habla? Mire, sigue con este punto y habla de pasiones desordenadas. Esto está hablando de impulsos, deseos ingobernados.
El cristiano no debe permitir que los impulsos humanos lo gobiernen. Pues ¿quién debe gobernar su vida ahora? Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Todo esto fue crucificado con Cristo. Los malos deseos deben hacerse morir. Pero no solamente esto, sino que mire, Pablo, porque mire, dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, Pablo empieza con la fornicación, con la inmoralidad sexual, y avanza hasta la avaricia. Y usted puede decir, ¿cómo esto está ligado? Si usted va al Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo de Israel y le decía que la idolatría era como el adulterio. Ustedes han sido como una ramera, le decía Israel. ¿Por qué? Porque ustedes se volcaron tras todos los dioses falsos, con ellos fornicaron. El amor al dinero, usted no puede servir a dos señores, porque va a terminar que aborreciendo a uno. Por eso le dije, tenga mucho cuidado. Yo no espero que Dios nos diga, eres un avaro. Por eso es que el cristiano tiene que ser un buen administrador de sus bienes. Le damos la gloria a Dios con nuestros bienes. Y las iglesias tienen que ser honradas en la administración, tienen que ser pulcras, tienen que ser rectas en este punto. Porque si no vamos a ser gobernados, ¿por qué? Por el amor al dinero o por cualquier otra cosa que nos gobierne. Esto es una pasión desordenada. La Biblia no dice que usted no tenga pasiones. La Biblia no dice que usted no tenga gustos. Pero usted no puede dejarse gobernar por la comida. Usted no puede dejarse gobernar por una persona. No es que yo la amo, ella es el centro de mi vida, el centro de su vida tiene que ser Cristo. Usted no puede dejarse gobernar por un sentimiento, por la amargura. La gente hoy vive envenenada, amargada. ¿Pero por qué? Porque permitieron que ese sentimiento, que esa pasión los gobierne. Tenga cuidado con la idolatría. El creyente está solo para rendir adoración a Dios. Toda clase de avaricia, toda idolatría al dinero debe desaparecer. El creyente solamente le rinde adoración a Dios. Por eso el cántico dice, o el himno dice, todo a Cristo yo me rindo. Pero ¿qué más nos dice? Mire, vaya al verso 8, pero ahora dejad también vosotros. Mire, ira, enojo, malicia. ¿Por qué? Porque ahora estamos muertos para el mundo, hermanos. Usted está muerto para el mundo. El mundo ha sido despojado de su poder de atracción, ha perdido su fuerza. Usted ya está crucificado con Cristo. Usted está muerto para el mundo. Todas estas cosas que vimos, mire, en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia andan ¿qué? En los placeres del mundo. Pero usted está muerto para el mundo. Por eso, aléjese de ¿qué? De las blasfemias y las palabras deshonestas. Pero esto va encadenado ¿con qué? Con ira, enojo, malicia. De lo que está lleno el corazón, si su corazón está lleno de ira, enojo, malicia, va a caer en las palabras deshonestas, en las blasfemias. Mire, el creyente no está para blasfemar, para maldecir, sino en cambio somos ¿qué? Instrumentos de bendición. El cristiano vive para la verdad. Por eso, ¿cómo termina este versículo? Dice el verso 8, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo que despojaos del viejo hombre. El cristiano vive para la verdad, por lo tanto, ha muerto al pecado. Y para finalizar dice, y revestíos del nuevo.
revestidos de nuevo. Léase todo el capítulo para que usted dígale al Espíritu Santo que le alumbre. Si Dios nos permite, continuaremos. Pero quiero finalizar con esto. ¿Por qué es que el cristiano se abstiene de todas estas cosas que hemos mencionado? Recuérdese, no es porque obedezca reglas para obtener la salvación, no, sino porque ahora comprende cuán grande es el amor de Dios. Este cristiano, ¿qué hace? Se identifica con la obra de la cruz, la valora, sabe que estas acciones lo alejan de la comunión con Dios y por tanto, ¿qué hace? Las abandona. Usted tiene que vivir, usted tiene que anhelar comunión con Dios. Por eso no le digo que usted no utilice el celular. Todos utilizamos el celular. Pero a veces el celular nos está alejando de la comunión con Dios. Por lo que vemos o porque le dedicamos mucho tiempo. Tal vez usted dice, es que bueno, me entretuve. No deje que el celular lo gobierne. Cristo es el que gobierna. El creyente no está preocupado por cumplir ciertas reglas, está preocupado por agradar a Dios. Y por esa razón, un cristiano verdadero, ¿cómo vive? Vive unido con Cristo. Vive crucificado con Cristo. Vive muerto con Cristo. Pues porque Él sabe algo, que ahora con Cristo ha resucitado. Si estamos unidos, si estamos crucificados, si estamos muertos con Cristo, también estamos resucitados con Cristo. Amén.